cuando eres pequeño, ¿no? Que crees en algo, en omnipotente o en Dios o en algo, ¿no? Yo me acuerdo que cerraba los ojos en la cama y pensaba muy fuertemente en mi cabeza que mi hermana se cure, que pueda hablar un día, que pueda ser como yo. Que sí, por ejemplo, que en algún momento he echado de menos tener pues una hermana con 33 años, una hermana a la que puedas hablar, que puedas tener una conversación. Pues esas cosas sí las he echado en falta, porque al final, aunque seamos dos, no he dejado de ser o no he dejado de sentirme como si fuera un hijo único. Esa relación, ¿no? de hermano, hermana, o sea, es un poco quizá frustrante, pero bueno, que lo sobrellevas, al final lo acabas sobrellevando y lo entiendes, lo comprendes y lo asumes. Poniéndote en la piel de tu hermana, ¿cómo crees que ha vivido ella este proceso de estar en un mundo en el que pues está todo organizado para neurotípicos y que es la que se haya tenido que adaptar a su manera de comprender ese mundo ha sido ella? Bienvenido, José. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por traerme a tu podcast. Vamos a hablar del trastorno del espectro autista, pero en este caso desde la visión de los hermanos. Y tú en este caso eres hermano de una persona, tu hermana tiene Sí, trastorno del espectro autista. autista, sí. ¿Ella es más pequeña que tú, más grande? Bueno, nos llevamos 6 años, es más pequeña, sí. ¿Qué nivel tiene? Bueno, tiene un grado 3 y tiene un 80% de discapacidad. Eso traducido al lenguaje. Claro, a ver, los conceptos son un poco, claro, si no lo sabes, a ver, autónoma es, quiero decir, anda, claro, porque tú cuando dices un porcentaje muy elevado, pues te puedes imaginar a lo mejor una persona pues que no tiene, que tiene movilidad reducida, no es así. Anda, ella misma es autónoma dentro de sus mm, bueno, dentro de sus posibilidades, ¿no? Pero quiero decir que necesita ayuda de tercera persona para todo. O sea, es decir, no habla, luego a la calle no puede salir sola, te entiende, entiende cosas básicas, pero no entiende, por ejemplo, pues, ¿qué te sé decir? Pues, qué es el valor del dinero, qué es el dinero, o qué es, no sé. O sea, te entiende palabras básicas, pero no te sabría, o sea, no es una persona que se sepa administrar, que sepa lo que es el verano, el invierno, por decirte un ejemplo, o la hora que es, no te lo va a saber decir, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, necesita una tercera persona en su vida, pues para asearla, para prepararle la comida, come sola, es autónoma, pero necesita siempre la ayuda de alguien, porque bueno, es un porcentaje elevado que consideraron que es así. Si tú le dices, por ejemplo, que la quieres mucho, este tipo de cosas, sí lo entiende. Bueno, no sabemos hasta qué punto lo entiende. Entiendo que sí, por ejemplo, cosas básicas como por ejemplo dame un beso. Pues viene a lo mejor a su forma, a su manera, pues te pone ella su mejilla para que tú le des un beso, o a lo mejor se acerca y te pone los labios para darte a ti en la mejilla. Dame un abrazo, pues no le gusta mucho contacto. eh, Te puede durar el abrazo un segundo y medio, 2 segundos a lo sumo. Cuando erais pequeños, claro, tú te enteras cuando tienes 6 años. Sí, Bueno, ¿cuándo correcto. lo supieron tus padres? Porque no sé si se detecta enseguida. No, o sea, mi hermana, bueno, cuando yo tenía 6 años, ella nació. Justamente recuerdo que no tiene nada que ver esto, pero nació un 24 de enero y ese día yo recuerdo, tenía 6 años, pero recuerdo que llovía esa madrugada. Y bueno, fuera de esto, no llegamos a saber, bueno, no llegaron a saber qué es lo que pasaba, pues hasta los 2, 3 años de edad, ¿no? Porque inicialmente, pues cuando es un bebé, se desarrolla con normalidad, bueno, luego empieza con el andador, te dice palabras clave como mamá, papá, agua y bueno, poco más. Luego
eso fue disminuyendo esas palabras, directamente ya no decía nada, lo único pues que gritaba, a lo mejor, o decía cosas sin sentido, o sea, no decía palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces se creía entre familiares, entre mis tíos, por ejemplo, les decían a mis padres, bueno, pues no será que no atiende porque puede ser sorda. Claro, estamos hablando de un proceso difícil de digerir y un trastorno que a mediados finales de los 90 no era muy común, ¿no? Así como a día de hoy se suele hablar del TDAH, se suele hablar del TEA, de varios trastornos neurotípicos, pues en los 90 no era muy típico no hablar de esto, entonces, pues no sé, se fueron a los médicos, bueno, fueron a neurólogos y entre visitas, bueno, la metieron, no sé cómo se le llama, perdón, bueno, la típica máquina. ¿Una resonancia magnética? Exacto. Pues la pusieron ahí a ver qué le pasaba, si pasaba algo en el cerebro, estudiaron los oídos, vieron que no era sorda, que escuchaba perfectamente y bueno, pues diagnosticaron ahí autismo. Entonces, no te sé decir si fue antes o después, pues se dieron cuenta, yo creo que fue, es que no te sé decir porque claro, eso yo tenía 6 años ahí, no te sé decir. Ujú, Pero no sé si fue primero los médicos o primero esto. Yo creo que por lógica fue lo que te voy a contar. Que, bueno, se dieron cuenta que pues en la clase con los niños de 3 añitos, pues no interactuaba, hacían juegos, ¿no? Pues de puzzles, no hacía caso, se quedaban en la esquina de la clase, entonces habían reuniones con la directora del colegio, se lo comentaban a mis padres, bueno, no vieron, entre comillas, aunque esté mal dicho, normal este tipo de actitud, ¿no? De un, bueno, no es bebé, pero porque con 3 años, cuatro, no eres un bebé, ¿no? Pero que no se veía normal, o sea, no era lo normativo, ¿no? Entonces ahí empezaron a ir a médicos y ahí pues fue entonces el resultado que le dieron que tenía autismo. El caso que recomendaron pues llevarla a un centro de educación especial y bueno, pues así fue, desde los 4 años pues fue a un centro de educación especial donde pues habían niños con diferentes trastornos mentales o neurotípicos o como lo quieras llamar, entre ellos pues autismo, y allí pues estuvo hasta los 18 años. quería preguntarte cómo te enteraste. ¿Te lo explicaron tus padres? ¿Te lo explicaron tus tíos? ¿No te lo dijeron porque pensaron que a lo mejor pues no lo ibas a entender y te lo dijeron más adelante, pero tú ya veías que no era una hermana como tú? Mm, ¿Cómo, cómo lo supiste? sí, pues a ver, la palabra autismo pues siempre ha estado presente en mi casa, ¿no? Lo que pasa que por parte de mis padres pues no se me llegó a explicar como tal qué es, tampoco los culpo, a lo mejor eso era mediados finales de los 90, no había mucha información, ¿no? Era como un poco raro, ¿no? O fuera de la norma. Entonces, pues si a lo mejor intento ponerme en su piel como padres, ya fue un jarro de agua fría tener que saber ese diagnóstico de una hija, pues no sé, pues si ellos mismos al igual no sabían cómo sobrellevarlo o cómo llevarlo, pues a lo mejor no sabrían explicarme exactamente qué es lo que le pasa a mi hermana o por qué o qué es. Quiero decir, así como a día de hoy, por ejemplo, yo puedo ver documentales en la televisión, pues de padres primerizos, ¿no? Que ves, hay documentales de TEA, de padres pues que a día de hoy, en pleno 2026, bueno, en los años 2010, 2015, 2020, que está pues más normatilizado, por así decirlo, este tipo de trastorno, que ves unos padres, entre comillas, coraje, o que se informan, o que saben sobrellevarlo, o que saben estimular a su hijo con este problema en casa y buscar soluciones. Así como eso sí se ve, pues en los 90 no digo que no fuera así, pero no era mi caso. La relación con tus padres o la relación Mm, de tus padres contigo en el momento en que nace tu hermana y no en el primer momento quizás, pero sí cuando ven que la cosa pues no va como tendría que ir,
Supongo que tú te viste afectado en ese momento, una, porque había un bebé en la casa y Mm. dos, porque había una preocupación muy grande de averiguar qué pasaba y luego tres, por el diagnóstico cuando se supo. ¿Cómo viviste tú en casa la incertidumbre de tus padres? No sé si a lo mejor te sentiste un poco solo o no, o no. Solo no recuerdo haberme sentido, lo que sí, bueno, pues el, el hecho de tener visitas programadas, que si hospitales, que si médicos, que si neurólogos. Sí recuerdo eso, de ese ajetreo en casa, pero pues tampoco me dejaron de tener atendido, es decir, no sentía incluso yo el vínculo que creé con mi hermana, bueno, pues a pesar de ver con esa edad que al igual todavía pues no eres lo suficientemente maduro como para entender, porque estabas ni siquiera en un inicio de una adolescencia, ¿no? Es decir, eras un niño todavía, pero pues no me planteaba los porqués, ¿no? Simplemente pues tiene una hermana así, que no hablaba, pero bueno, pues podía interactuar con ella. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era un bebé, pues tenerla en mi regazo, cuando estaba pues en la trona también, cuando íbamos al parque, pues decir, no te hablaba, no había forma de comunicarse verbalmente, pero sí que con risas, con bienestar, pues ves, o sea, que estás bien con la otra persona, con tu hermana y con tus padres, pues no sentí tampoco un desapego, o sea, normal, o sea, como antes de nacer mi hermana, bueno, quizá no me acuerdo porque de 6 años para atrás, pues quizá es un poco difícil tener recuerdos, ¿no? Pero no recuerdo que tuviéramos ningún tipo de desapego, ni de falta de atención, ni nada de esto. O sea, se sobrellevó como se pudo llevar, creo, por parte de todos. ¿Crees que has tenido que madurar antes de tiempo por tu hermana en algún sentido? Bueno, quizás sí, quizás sí. Y bueno, sobre todo estos últimos años, que bueno, no tiene nada que ver con el tema a abordar aquí hoy, pero sí que es cierto que hace casi 5 años, pues que falleció mi padre, que bueno, no voy a entrar ahí, pero bueno, pues he tenido que asumir cargos que al igual, aunque con la edad que tengo es lógico y normal a lo mejor que los pueda llevar, pero bueno, es una mochila que conforme vas creciendo, eres luego adolescente, pues no eres consciente, ¿no? De que tienes que llevar determinadas cosas y que cuando falta uno de los progenitores, pues te tienes que hacer cargo, porque sí, porque es que no queda otra. Entonces ves cosas que antes pues no te planteabas o no pensabas o bueno, a lo mejor en algún momento, pues cuando eres adolescente, pues no sé qué decirte, 16 17 años, dices, bueno, cuando tenga yo 40 pues bueno, pues no sé qué pasará, si mis padres estarán o no. Pero bueno, no voy a pensar en ello, ¿no? Porque tengo 17 pues no piensas en ese momento y ahora pues vas pensando en qué es lo que va a pasar. Me anticipo un poco a pensar, no negativamente, pero siempre a anticiparme a pensar, bueno, quiero dejarlo todo bien para que no falte nunca de nada, para que esté siempre mi hermana atendida, por si estoy yo que esté, pero quiero decir, soy un poco que no pensaba antes en eso y ahora pues quizás sí me ha tocado madurar pues por circunstancias de lo que ha ido pasando y pues anteriormente cuando era adolescente que quizá no estaba maduro y ahora pues sí. No sé si es, bueno, yo creo que no es posible, pero poniéndote en la piel de tu hermana, ¿cómo crees que ha vivido ella este proceso de estar en un mundo en el que pues está todo organizado para neurotípicos y que es la que se haya tenido que adaptar a su manera de comprender ese mundo ha sido ella? ¿Ella lo ha pasado mal en algún momento que creáis o no? Pues sí, no. Y a día de hoy también digo sí, por ejemplo, en lo que respecta a casa, no fuera de casa. Me explico. Nosotros la manera de comunicarnos pues es con palabras básicas. Entonces ella, si es una afirmación, si quiere eso que tú le estás preguntando, pues no se opone, ¿no? Va a ti.
si no lo quiere, pues te hace un gesto con la mano a modo de no lo quiero, pero no te dice verbalmente no. Entonces, no hemos sabido nunca cómo comunicarnos con ella. Simplemente pues verbalmente y ella te hacía no o sí si quería algo. Entonces, desde que entró al centro de día, pues bueno, descubrieron la forma, bueno, no solamente con ella, sino con varios usuarios que también tienen pues la misma neurodivergencia, ¿no? Con una especie de pictograma, que es una especie de libro, ¿no? Como un cuaderno. Ese cuaderno tiene unos velcros y pues hay una especie de, cómo te explico? Como tarjetas de visita en pequeño, ¿no? Donde pues sale un dibujito, ¿no? Me lo invento, yogur, autobús, un yogur, una comida, un cepillo de dientes, un vaso de agua, no sé, varias cosas, ¿no? Como dibujos. Entonces, ¿qué forma usan para comunicarse o usaban? Porque digo usan o usaban porque nosotros no lleguemos a poderlo llevar a la práctica. Pues con esta especie de libro, este pictograma, pues tiene ese velcro, tiene esos dibujitos, entonces tú se lo das a mi hermana ese libro y a lo mejor ellos le dicen, ¿qué quieres? Y ella pues coge la pegatina con velcro, que es la que ella quiere, y te lo da. O por ejemplo, pues jugaban con ella a modo de, ella estaba desayunando o cualquier cosa en el centro y pues le decían, bueno, le daban simplemente la pegatina, se la daban, mi hermana cogía esa pegatina y no sé qué hacía con ella, bueno, la ponían en el libro otra vez y volvían a hacer ese tipo de en bucle todo el rato, pero como una especie de forma de comunicarse con ella. La forma que tienen es esa. O sea, ella te entiende, incluso entiende el castellano, entiende el catalán, porque desde muy pequeñita en el colegio le han hablado en catalán, entonces te entiende los dos idiomas, no le hables cosas técnicas ni le hables, o sea, cosas básicas, pero no te sabe responder. O sea, ella te lo entiende, pero no te responde. La forma que tiene que comunicarse es con el libro. Yo el libro este, el pictograma, no lo he visto hasta el centro de día, o sea, anteriormente no. O sea, anteriormente yo desconozco las reuniones que tenían mis padres con el centro de educación especial, no sé de qué manera se comunicaban con ella, sí que sé que hay informes en casa, pero nunca me los he leído, pero no había forma, o sea, al menos yo como hermano no tenía forma de saber cómo se comunicaban. O sea, yo con ella, bueno, yo con ella sí, a lo que me refiero al mundo exterior con ella. Y lo que sí sé es que del centro de día hacia ahora, pues la forma es esta y ahora pues en la residencia también tiene la misma forma de comunicarse. Me cuesta creer que hasta los 18 Sí, no hubiera una manera organizada, por así decirlo, que es que la psicología es muy nueva y cada día se van descubriendo cosas. sí, Pero en este caso, hasta los 18 no saber cómo comunicarse con ella debe haber sido difícil para ella. Para vosotros, para pues ella. sí. En el colegio, por ejemplo, ¿qué materias tenía o qué aprendía? No ha salido mucho de lo que se hacía en parvulitos, digamos, pintar, actividades. Quiero decir, mi hermana no sabe escribir, no sabe leer, te puede comprender, pero no. Es decir, es una persona, pues lo que te digo, que necesita, está a cargo de terceros y bueno, a los 18 años, no me has preguntado, pero bueno, yo sí sigo con la historia. Bueno, como se dejó de escolarizar ahí, pues se celebró un juicio en aquel entonces porque, te hablo de finales de los 2010, a día de hoy desconozco cómo está la situación judicial o legal, pero bueno, en teoría, como tú tienes 18 años, una persona neurotípica, pues es independiente, ya no tienes que depender. Bueno, a día de hoy la gente vive con sus padres, ¿no? Pero a lo que me refiero que eres independiente, o sea, que no tienes que dar explicaciones. Entonces, una persona con autismo, pues es un poco complejo, ¿no? En el caso de mi hermana, pues se tuvo que celebrar un juicio, se le incapacitó judicialmente y nunca ha dejado de ser menor de edad
aunque a día de hoy tenga 33 años. Es decir, para todos los temas burocráticos, económicos, sociales, ¿qué te sé decir? O sea, va a ser de por vida. Entonces, existía la figura del tutor, hasta lo que yo sé, por lo que he ido sabiendo por los directores del centro de día donde estaba, y la Generalitat de Cataluña eso lo ha cambiado y actualmente ya no existe la ley del tutor. No te sé desgranar el porqué ni de esto, porque Ya. si te lo explico, te lo explicaría mal y prefiero no hacerlo, pero es como que ahora existe la figura del cuidador. Como una persona responsable de esa otra persona, pero que no le quieren Sí, decir tutor porque se va cambiando la nomenclatura de los sí, conceptos, pero que tú eres el responsable de tu hermana. exacto. ¿Cómo ha sido tu relación con ella y si sigue siendo la misma relación? O sea, ¿habéis tenido una relación que ha ido creciendo o ha habido momentos de mucho amor o de a lo mejor de no entender y entonces quizás de más distancia? ¿Cómo ha sido tu relación con ella y cómo estáis ahora? Bueno, la relación es complicada porque no es una persona que le guste tener afecto, es decir, no, físicamente no la puedes, como te decía antes, abrazar o dar un beso, sino por segundos. Sí que recuerdo, por ejemplo, cuando era más pequeña, pues que interactuaba más. Por ejemplo, le gustaba estar con nosotros en el comedor, ¿no? Hacer vida en el comedor, tumbarse o sentarse o ver los dibujos, la tele o alguna película, aunque no la entendiera, pero le gustaba, ¿no? Y bueno, la forma de ver que ella estaba a gusto y contenta, pues muchas veces pues se reía, se balanceaba en el sofá, ¿no? Y bueno, eso lo fue perdiendo a lo largo de los años, el motivo lo desconozco, pero los últimos años, pues en la casa de mi madre es una casa de 2 plantas y el garaje, entonces pues mi hermana pues básicamente estos años hacía siempre vida arriba en su habitación o en la parte de arriba, es muy curiosa, le gusta subir y bajar escaleras, mirar las cosas, aunque sepa y conozca su casa de pe a pa, abre los cajones, le gusta observar, pues lo que se figuras, te las mira de cerca, que te da la impresión a lo mejor pues que no vea bien, ¿no? Pero no es eso, a lo mejor es que pues es su forma de observar o mirar. Y bueno, pues en resumen, sí, cuando era más pequeña pues interactuaba más, era un poco más dentro de lo antisocial, era un poco más sociable con nosotros, ¿no? De manera interna. A lo largo de los años pues es como que si la pillas bien, puedes interactuar con ella, por ejemplo, jugar a una pelota, que te pasa una pelota, ella te la pasa, si está de buenas, pues a lo mejor le pones música, se balancea, se ríe, o sea, no jajaja, es una risa un poco peculiar, pero bueno, que tú ves la receptividad, o sea, que ves que está a gusto, que se siente bien, pero pues bueno, de un tiempo para aquí ya no le gusta la música, se la poníamos, cuando no la quería o te hacía así con la mano o directamente empezaba a gritar de que no. Y bueno, pues la forma, volviendo a retomar un poco la pregunta que me hacías, ¿no? La forma que tengo yo pues de relacionarme con ella o la forma que tenía es un poco eso, ¿no? Esos momentos es lo que recuerdo yo en casa y lo poco que puedes hacer con ella. Porque no se deja, quiero decir, ¿eh? No. ¿Sientes quizás un poco de impotencia de no poder darle y que ella reciba el amor que tú como hermano tengas para darle? ¿Te has sentido raro al no poder interactuar con ella como quizás te gustaría? ¿O lo aceptaste desde el primer momento y esta es tu hermana y se comporta así y no te ha afectado? Me afecta un poquito, o sea, sí, pero bueno, en parte lo he asumido y desde el principio su forma de ser, su forma de poder tratarla. Es decir, no es algo que sí, por ejemplo, que en algún momento he echado de menos tener pues una hermana con 33 años, una hermana a la que puedas hablar, que puedas tener una conversación. Así como mi marido, por ejemplo, tiene su hermana, que es mi cuñada, puede hablar con ella de sus padres o de sus cosas personales o de su día a día. Pues esas cosas sí las he echado en falta, porque al final, aunque seamos dos, no he dejado de ser o no he dejado de sentirme como si fuera un hijo único,
porque no he tenido esa relación, ¿no? De hermano, hermana. O sea, es un poco quizá frustrante, pero bueno, que lo sobrellevas, al final lo acabas sobrellevando y lo entiendes, lo comprendes y lo asumes, porque al final no queda otra. Es lo que ha tocado vivir y lo que toca vivir. No es culpa de nadie en general, ha sido así, la vida ha pasado eso y ¿qué hacemos, no? ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces desde hace tiempo con eso? Bueno, pues nada, asumirlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, una anécdota cuando era pequeño, no te sé decir la edad que tenía, ni el motivo, ni el contexto, pero sí que recuerdo pinceladas en mi cabeza de, bueno, cuando eres pequeño, ¿no? Que crees en algo, en omnipotente o en Dios o en algo, ¿no? Yo me acuerdo que cerraba los ojos en la cama y pensaba muy fuertemente en mi cabeza que mi hermana, está feo decirlo, pero claro, eres un niño, no lo entiendes en ese momento, se cure, ¿no? Que mi hermana se cure, que pueda hablar un día, que pueda ser como yo, pero bueno, conforme te vas haciendo mayor, lo entiendes y bueno, no es algo anormal, por así decirlo, todos somos normales. Lo único, pues ella tiene una condición diferente, ¿eh? Y ya está. ¿Eres creyente? Al margen No, de... No, no, soy ni ateo. eres ateo. Entonces, ¿ese pedirle era al universo o...? Bueno, no sé si universo o Dios o cuando eres pequeño, yo que sé que tienes 8, 10, 11, 12 años, que todavía no, tu mente no es madura, no eres un adulto funcional con tus pensamientos, ¿no? Porque estás aún creciendo, pues sigues creyendo a lo mejor que hay eso. No te digo como los Reyes Magos que sabes a esa edad que no existen, ¿no? Disculpa el spoiler de para los niños, no creo que lo estén viendo No. escuchando, mejor dicho, pero sí, eso, que al final uno cuando es pequeño pues piensa a lo mejor que haya algo, o yo qué sé, o que algo en la vida hará que cambie, pero bueno, luego eres adulto y ves que no. ¿Crees que ya has curado todo lo que habría que curar, si es que hay algo, por la situación de tener una hermana que no es como tú? Bueno, curar emocionalmente, pues a lo mejor a veces no, pero por lo demás, bueno, asumido. Y emocionalmente, ¿qué es lo que todavía hay en el pozo? Bueno, pues eso, ¿no? El tener una hermana y pues lo que te decía, ¿no? Que no puedes hablar con ella, no puedes verbalizar con ella. El pensar que tu madre se puede hacer mayor, ¿no? Si tú tienes una hermana, pues, o un hermano, pues te puedes apoyar a él, ¿no? A decir, mira, pues, yo qué sé, este fin de semana ve tú a casa de la mamá, haz esto, hoy, mira, ¿me puedes ayudar con estas gestiones de la mamá, del banco, de cualquier tipo de gestión, ¿no? Pues no, pues eso, pues es lo que a lo mejor todavía tengo ahí tengo una cosilla ahí que, bueno, pues ahí está. Que soy hijo único en ese aspecto. Pero que no es nada malo, ¿eh? O sea, es así y ya está. ¿Tienes miedo por el futuro? No, porque yo, por ejemplo, a mi hermana sí que sé que está en buenas manos, que no le va a faltar de nada, que tiene su pensión, que le baste le sobra, es decir, que va a estar bien atendida, que cuando falte mi madre, evidentemente me va a seguir teniendo a mí, que yo voy a hacer todo lo posible por ella y que si, pues como hasta ahora, ¿no? Se puede ir sacando de la residencia, llevártela unos días a casa, pues puedes hacer vida normal, siempre y cuando el trabajo y tu vida personal te lo permita, pues, pues sí. ¿Ella acepta cambio de escenario sin problema? ¿Se adapta bien porque ya conoce quizás la casa o tenéis que hacer alguna estrategia para llevarla a casa los días que dices que pueden salir del centro? Pues a ver, ella sí se adapta bien a los cambios externos, a los cambios internos no, en el sentido de que si viene a casa, luego a la hora de irse le cuesta mucho la rutina de tener que irse, porque claro, ella tanto en el centro de día como en la residencia tiene unas rutinas pautadas, ¿no? Actividades que a lo mejor pues en casa pues no tiene, pues a lo mejor se aburre o es su forma, ya después de tantos años, pues tiene su forma hecha en casa y pues no la sacas de ahí. Por más que tú quieras hacer o intentes hacer algo con ella en casa, no la haces, no lo haces. Entonces, claro, de casa hacia afuera cuesta un poco.
¿vale? Entonces, sí que es verdad, por ejemplo, que hubo una anécdota hace un año y medio así, que todavía iba al centro de día, pues que claro, se acabó el curso en junio, así, en julio, bueno, hizo Splay hasta julio y se tiró todo el mes de agosto en casa. Claro, con mi madre no hace actividades y tampoco la puede sacar porque se enfada, es decir, no quiere salir contigo. Si no es una rutina de ir al centro o lo que sea, no le gusta ni ir a la calle ni tal, al menos con la familia. ¿Qué pasa? Que ese mes de agosto se quedó en casa. Claro, en septiembre, cuando empezó el curso otra vez del centro de día, pues costaba mucho volver a la rutina. Claro, porque tenía un SAT, o sea, un servicio de asistencia a domicilio, venía una chica también a casa a sacarla, a dar una vuelta, pues para que, porque claro, mi hermana, cuando tenía que ir al centro, pues cuando tú la aseabas por la mañana, le dabas el desayuno y se vestía, pues claro, para arriba, para abajo, escaleras para arriba, escaleras para abajo, gritando, gritando, gritando. Era un show todos los días. Raro era el día que no gritaba. El por qué no te lo sé decir. Hacía eso. Entonces mi madre no podía con ella. Entonces, ¿qué pasa? Que venía el servicio de asistencia a domicilio y bueno, pues para quitarle un poco esa ansiedad que le generaba el esperar el autobús después de estar vestida y desayunada hasta que viniera el autobús a recogerla, pues venía una chica, le daba una vuelta y pues esperaba con ella en la calle a venir al autobús y ya pues mi hermana se iba al centro. Entonces, volviendo a retomar el tema, en agosto estuvo en casa, en septiembre costó la rutina. Entonces, ya ni la chica del servicio a domicilio vino ese día y entonces pues ni pude sacarla, o sea, ni pudo sacarla mi madre el autobús, ni, claro, la gente del autobús, la monitora del autobús no te va a venir a casa, dentro de casa, a decir, voy a sacarla, no. Y bueno, pues daba la casualidad que tenía vacaciones yo en ese momento, en septiembre. Y bueno, mi madre me llama, me dice, oye, mira, que tu hermana no quiere bajar, no quiere salir. Claro, mi marido también tenía vacaciones, pues nos acerquemos a casa. Cristina, bueno, se llama Cristina, Ujú. ponte, ponte las bambas, tal, tal, porque ya tiene una rutina, ¿no? Le dejaba las bambas cerca de la puerta, porque ella siempre, por más que de esto, iba descalza en casa y sigue yendo cuando está en casa. El caso que no hubo manera de bajarla, o sea, es que es un poco delicado, o sea, no sé cómo explicarte. Es difícil, una situación compleja. Claro, la intentabas bajar por las escaleras, ella se agarraba a los barrotes, uno por un brazo, el otro por el otro, la otra por el otro. Llega al punto que llamé a la directora del centro de día, bueno, llamemos desde casa. La directora del centro de día se personó en mi casa, que no tenía por qué hacerlo, pero bueno, ella, como ya conoce a mi hermana, al menos es un externo de casa y al menos de alguna manera a ver si podía mantenerle el respeto que no nos tenía a nosotros a la hora de poderla sacar fuera, ¿no? Y bueno, tampoco. Pero al final entre yo, mi marido y la directora pudimos sacarla como pudimos y la llevamos en coche al centro. Y bueno, a partir de ese momento se comprometieron con nosotros pues a venir durante los siguientes días para que mi hermana cogiera la rutina y volviera otra vez. Y bueno, estuvieron 3, 4 días viniendo que no tenían por qué hacerlo y lo hicieron porque ya ni la chica del SAT podía. Y pues bueno, al final por eso mismo me planteé que aunque yo ya solicité plaza en residencia para mi hermana con anterioridad a la Generalitat, viendo el caso de mi madre con enfermedades que tiene, con su físico, que mi hermana se hace mayor, que no puedes con ella, es que no se puede, que no era viable. Entonces yo hice una solicitud a la Generalitat, bueno, lo hicimos para plaza en residencia, no había, se hizo una segunda solicitud, me dieron plaza en residencia en Vilassar de Dalt, yo dije que no, no es que me negara a ello, simplemente pues que mi madre, si vive en un municipio, no iba a tener a mi hermana a 50, 60 o 70 kilómetros de ella, sin forma de desplazarse a verla. No, no, o sea, yo quería una residencia cerca. Y bueno, haciendo presión con servicios sociales, con el centro de día, se consiguió hace medio año pues la plaza en residencia y mi hermana a día de hoy pues está ahí.
¿Estás tranquilo ahora con tu hermana en el centro, que se ocupan de ella, con el futuro ya resuelto? ¿Puedes respirar y puedes quizás retomar cosas que habías, no lo sé, retrasado o puesto en stand-by en tu vida porque estaba esto por resolver? En cuanto a mi vida personal, no me quitaba, o sea, si yo tenía que echar una mano con o sea, mi madre, pues yo iba y sin problema, y sigo yendo. O sea, no me afectaba mi vida personal fuera de casa de mi madre y mi hermana. Pero sí, pues mentalmente tenías esa cosa ahí, pues que tenías que luchar contra eso. Digamos que podías hacer las dos cosas, encargarte de tu hermana y encargarte de tu vida. Sí, de alguna manera sí. Y bueno, ahora que está fuera de casa, bueno, pues por ejemplo, si a mi madre hay que arreglarle determinadas cosas en casa, hay que hacer alguna reforma o cualquier cosa, por poner un ejemplo, pues ahora con mi hermana fuera, pues se puede hacer, porque claro, mi hermana no es que fuera un problema, por feo que sea decir esto, pero bueno, era un añadido, pues que a lo mejor, pues no, te pongo un ejemplo mismamente. En la segunda planta de arriba, donde están las habitaciones y el segundo lavabo, unos años empezaron a partirse las racholas del suelo. Empezaron a petar, y claro, búscate un albañil, búscate presupuesto, búscate no sé qué. Mi hermana, de 9 a 5 de la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde fuera de esa casa, pero luego está ahí. Es decir, se ha sabido sobrellevar un poco, pero por ejemplo no es que no, o sea, cuando hacían por ejemplo la obra y el suelo estaba levantado, mi hermana pues por ejemplo no llevaba zapatillas de estar por casa pues porque no quiere, por más que se las pongas, no quiere, y pues por ejemplo no es de recibo que mi hermana vaya descalza con el suelo abierto, pues por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues ahora que está afuera, crees que, bueno, en mi vida personal no me afectaba, entre comillas. En mi vida en cuanto a, por ejemplo, si hay que hacer, por ejemplo, reformas en casa, pues ahora es un poco más accesible porque ya no está ahí, entonces se puede hacer sin problema. Antes has comentado que tenía, bueno, pues sí, que no quería ir, no quería salir de la casa, pues no quería y aun con cuatro personas, pues a duras penas podíais Mm. manejar el asunto. ¿Qué otras crisis emocionales o desbordes tenía y cómo lo manejabas tú o cómo lo manejabais en la casa? Bueno, crisis, pues sin venir a cuento, claro, es lo que pasa, que como no hay comunicación ni verbal con ella, ni lo único que en el centro de día y en la residencia sí había comunicación, entonces a lo mejor ella no se frustraba ni se frustra por ello, porque hay conexión. Nosotros, ¿qué pasa? Que si estás con una persona que no te puedes comunicar y la otra contigo tampoco, pues yo creo que por lógica o sentido común eso es lo que yo creo, ¿no? A ella le generaba una frustración y le sigue generando una frustración el no poder decir no, o el por qué no quiero esto o quiero esto pero no sé decírtelo. Entonces, crisis, pues sí, crisis de para arriba, para abajo, subir y bajar escaleras, portazos a las puertas, qué sé yo. Es decir, yo creo que es la frustración de ella no saber comunicarnos a nosotros qué es lo que le pasa, por qué se siente así. Tú imagínate, tú por ejemplo, si tienes dolor de barriga o te pasa algo, estás enferma, tú lo puedes verbalizar a otra persona. Mi hermana no. Por ejemplo, los dolores de regla. ¿Cómo sabes tú si le duele? Mi madre sabía que pues se encogía en la cama muchísimo, pues era por eso. Entonces, claro, que le duele, que no tiene hambre, que, ¿cómo lo sabes? O sea, es difícil comunicarte a una persona que no te habla, no sabe expresarte, no sabes tú, o sea, aunque por mucho que la conozcas, por más que le digas qué te pasa, no te lo va a responder, no te lo va a decir. Entonces, crisis, pues sí, de que a lo mejor se ponía a gritar, a patalear. Hubo un momento, pues que, yo qué sé, que, bueno, cosas que no son agradables de recordar, pero bueno, que eso, que es la frustración de tanto nuestra hacia ella como de ella hacia nosotros, de no podernos comunicar, y a lo mejor eso hace pues que se altere, que le dé ansiedad, y pues eso, se creaba ella misma
momentos de ira, de gritar, que le duraban media hora, tres cuartos, una hora. Y bueno, tú imagínate esto, extrapolarlo, pues yo qué sé, a vivir en un piso, ¿no? Con, yo qué sé, con 10, con 7 8 plantas, ¿no? En una comunidad de vecinos. Tú imagínate eso. No, vivían, bueno, vivimos en una casa unifamiliar. Entonces, sí, esas cosas se las tenían que, entre comillas, feo es decirlo, comer el resto de vecinos. Pero bueno, nunca se han quejado, siempre han sido comprensibles. O sea, nos conocen, saben el problema por el cual hemos pasado, bueno, el problema, la situación, ¿no? Y nunca ha habido ninguna queja ni nada. Pero ¿qué es eso? Que no es plan, por ejemplo, a las 8 de la mañana, gritos, o que no se puede vivir así. ¿Has necesitado consultar con apoyo psicológico para tomar estas decisiones que son como una encrucijada, ¿no? Hay momentos puntuales, pues eso, a los 18, ¿qué hacemos? Cuando ya tu madre se hace mayor, ¿qué hacemos? ¿Has necesitado de apoyo psicológico o has podido sobrellevarlo pues contigo mismo, con tu pareja, con amigos? Bueno, con la familia, con mi pareja y bueno, con psicólogos también. Al final vas al psicólogo porque hay que normalizarlo, porque todo el mundo va al psicólogo, no precisamente por el tema de mi hermana, pero bueno, uno de los temas, pues sí, también por mi hermana, pues uno pues va al psicólogo y cuenta muchas cosas, entre ellas pues a lo mejor sí que ha salido en algún momento el tema de mi hermana y me han asesorado, me han aconsejado, que bueno, no es que haya yo cogido las riendas de hacer lo que he hecho por ellos, simplemente pues eh, bueno, pues ha pasado así y ya está, porque al final no ves otra salida. ¿Y qué le dirías a otros hermanos que les toque vivir algo parecido? Bueno, pues que los quieran mucho, sobre todo desde el corazón, que sepan estar ahí para ellos, que al final es aceptar la condición y bueno, que todo es normal, no hay nada no normal, es decir, si yo la quiero muchísimo, o sea, es lo mejor de mi vida, mi hermana, mi madre, simplemente pues que si están pasando esto y es la etapa inicial, sobre todo que se informen mucho, que lo sepan llevar y que estén con la persona, que sobre todo que esa persona necesita rutina, sobre todo pues para que no vaya hacia atrás, o sea, para poder estabilizar su forma, ¿sabes? O sea, y así pues poder tener una comunicación mejor con su persona, su hermano, su hermana o lo que sea en este caso. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por haber A ti, estado aquí en este podcast y me alegro que todo esté ya enfocado hacia una vida tranquila y que tu hermana esté sí, bien, que tú estés bien y que todo al final ha salido bien. Muchísimas gracias, pues José. muy bien, pues muchas Gracias. gracias. Gracias a ti.